Descendemos de una raza de valientes, predicamos profecía y el amor. Nuestro lema es dar la última advertencia a un mundo que está sin salvador. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Ya no son 12, 70 o 120, que decimos Maranata sin cesar, sino ejército que espera ansiosamente la segunda venida de Jesús, para ser un buen obrero diligente. Los 3 ángeles debemos predicar un mensaje que es la verdad presente, que nos guía hasta el santuario celestial. Descendemos de una raza de valientes, predicamos profecía y el amor. Nuestro lema es dar la última advertencia a un mundo que está sin salvador. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Un saludo para todos. Es un placer grandísimo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a tratar de estudiar a partir de estos 40 días las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Y en el día de ayer se trató un tema muy importante, y es el tema de los símbolos del Apocalipsis. Y en el día de hoy vamos a estudiar el propósito de las profecías, el propósito de un profeta, cómo identificar a un profeta y cuál es el propósito de las profecías. Y para ello quisiera que busquemos en la palabra del Señor y que podamos comprender qué es una profecía. Bueno, una profecía es algo que Dios nos da, donde nos muestra algo que está en el futuro. Así que a través de las profecías lo que hace Dios es mostrarnos lo que va a pasar antes de que pase. Ese es el propósito de las profecías. Podernos mostrar lo que va a pasar antes de que pase. ¿Por qué hace esto el Señor? Bueno, el Señor hace esto porque Él quiere que, mostrándonos los eventos finales, mostrándonos lo que va a ocurrir, que nosotros nos apercibamos. Hay sentencias contra este mundo, y a través de las profecías el Señor nos va a mostrar todo el camino y cómo se van a desarrollar los eventos finales. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que al conocer nosotros lo que va a pasar en el futuro, podamos prepararnos como individuos, como familias, pero hay algo interesante, para que también podamos ayudar a preparar a otros, es decir, para que le demos el Evangelio al mundo. Ese es el propósito de los profetas y de las profecías. Quisiera que buscáramos un pasaje de la Escritura muy interesante, porque para mí es muy importante en el propósito de las profecías comprender algo, identificar a un falso profeta, identificar a un profeta verdadero y entender el propósito de las profecías. Esas 3 cosas. Si comprendemos esas 3 cosas a la luz de la palabra de Dios, va a ser mucho, pero mucho más fácil que nosotros no seamos engañados. Ahora, es muy importante lo que voy a comentar, lo que voy a decir por algo.
Precisamente en el momento en que nosotros estamos viviendo, justo ahora, en medio de una crisis mundial, se van a levantar, porque es algo que va a pasar, porque Satanás utiliza todas estas cosas que están pasando con un propósito. Y el propósito es levantar falsos profetas con falsas profecías. Y lo va a hacer a través del mundo religioso. Así que es muy importante que nosotros entendamos cuáles son las características de un falso profeta y de falsas profecías. Jesús anunció eso en Mateo capítulo 24, versículo 11. Mateo capítulo 24, verso 11. Dice de la siguiente manera: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que Jesús dijo que en este tiempo y en medio de estos eventos en los que estamos viviendo se iban a levantar muchos falsos profetas, pero dice algo más, que iban a engañar a muchos. Así que nosotros tenemos que tener los ojos muy abiertos, porque después de lo que acaba de ocurrir y de que pase este virus y de que la pandemia se acabe, se van a levantar diferentes grupos religiosos y se va a levantar la iglesia grande, la iglesia más grande que hay en el cristianismo o en el profeso cristianismo, con falsas profecías, y lo que se va a tratar de hacer es unificar al mundo en un nuevo orden mundial bajo un líder mundial. Todo esto de la pandemia, la crisis económica que se avecina, el hambre que va a dejar todo esto, tiene solo un propósito de Satanás: unificar al mundo bajo un nuevo orden mundial y finalmente poder implementar una ley dominical. Muchos falsos profetas se levantarán, y esos falsos profetas que dijo Jesús en Mateo 24:11, a su vez van a traer falsas profecías y van a anunciar cosas que finalmente lo único que van a traer en la gente es que trate todo el mundo de unificarse. ¿Bajo qué? Vamos a mirar el propósito de las profecías. ¿Cómo identificar a un falso profeta y una falsa profecía? En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, nos dice algo interesante acerca de la profecía. Dice: cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Así que un pueblo que no comprende las profecías, que no entiende las profecías, es un pueblo que va desenfrenado. Y me parece interesante, muy interesante, lo que dice Proverbios, porque eso me recuerda al campo. Recuerdo que una vez cuando era niño, me monté en un caballo. Tenía por ahí unos 8 o 9 años. Y me monté en un caballo, y ese caballo hubo un momento en que no me obedeció a la rienda y se desenfrenó y arrancó a correr por todo un monte y me tumbó. No obedecía a la rienda, estaba desenfrenado. Iba por donde él quería. Me tumbó y tuve una lesión fuerte a causa de eso. Eso mismo está diciendo el Señor que pasa con un pueblo que no entiende las profecías, que no comprende las profecías, que va a ser un pueblo desenfrenado que no obedece a la rienda y que va por cualquier camino corriendo sin saber hacia dónde va. Y después de esto que está pasando a nivel mundial, es muy posible que muchas personas corran sin saber a dónde ir. Termina Proverbios 29:18 diciendo: pero el que guarda la ley es bienaventurado. Y me parece muy hermoso que Proverbios 29:18 sitúa el comprender las profecías a un pueblo con profecía con guardar la ley. Así que hay una característica especial, y es que todo profeta verdadero
va a hablar a la ley y al testimonio, va a guardar la ley y va a recibir el testimonio de los profetas. Todo profeta falso va a echar la ley de Dios por tierra y va a colocar las doctrinas y tradiciones de los hombres. Jesús lo explicó de una manera más clara en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, pasaje muy corto, pero muy significativo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Una característica especial acá. Dice que un profeta verdadero está lleno de amor. Y al estar lleno de amor hacia Dios, dice que guarda sus mandamientos. Qué interesante esto. Otra característica especial, hablando de lo mismo, está en 1 de Juan capítulo 2, versículo 4. Y esto es bien interesante para que nosotros podamos identificar a un falso profeta y una profecía falsa. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que acá hay algo mucho más interesante. Me dice que si hay un profeta que está dando profecías y que dice que habla en nombre del Señor y que dice que conoce al Señor y que es uno con el Señor, pero no guarda sus mandamientos, dice que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Muy interesante esto, porque a través de la palabra de Dios podemos desenmascarar a los falsos profetas que hay en este mismo momento en el mundo y que a partir de ahora van a empezar a dar falsas profecías acerca de lo que se debe hacer en el mundo, de la unificación y de una ley dominical en contra de la sagrada ley de Dios. Luego hay una segunda característica para identificar a un profeta falso y también a un profeta verdadero. Está en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7 dice algo bien interesante de los profetas verdaderos y de cómo podemos identificarlos. Y esto es bien interesante, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Bien interesante, algunas cosas para resaltar de Amós 3:7. Primero, que el Señor nos ratifica, nos dice que Él no va a hacer nada en este mundo, que nada de los eventos finales van a ser hechos en secreto, sino que el Señor los va a revelar antes de que ocurra a sus siervos los profetas. Nada va a hacer el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas. Ahora, me parece muy interesante la expresión que utiliza el profeta Amós, a sus siervos. Las profecías solamente se le van a revelar a los que sean siervos. ¿Quién es un siervo? ¿Quién es un siervo? Bueno, un siervo es alguien que se da en servicio voluntario. Es alguien que se entrega en servicio voluntario. Ese es un siervo. Alguien que vive para servir y que su vida la ha dado para servirle a Dios y a su prójimo. Eso es un siervo. Y el Señor no va a tomar a nadie como profeta, ni va a tomar a nadie para dar profecías de Daniel y de Apocalipsis, a menos que ya haya aprendido la lección de ser siervo. Eso es bien importante. Nos lo confirma en el libro de Apocalipsis, que quiere decir revelación. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis, revelación. Y empieza Apocalipsis 1:1 diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí hay algo muy interesante.
Dice que lo que hay en el Apocalipsis es la revelación de Dios el Padre y que se la ha dado a su Hijo Jesucristo para que se la revele a sus siervos. Interesante. Nuevamente utiliza la misma expresión de Amós 3:7. Nada hará Jehová el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas. Interesante. Y Apocalipsis 1:1 me dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Nuevamente, este pasaje nos dice que la única forma de que podamos entender los acontecimientos finales, que podamos entender lo que está pasando en este mundo, es siendo siervos. Sirviendo a Dios, sirviendo al prójimo. Si no comprendemos lo que es el servicio, tal vez podamos comprender los símbolos, tal vez podamos comprender en la letra las profecías, tal vez podamos ver algunas cosas en apariencia, pero no va a haber revelación. Porque la revelación de las profecías hace algo en aquel que la recibe, transforma en su vida. Ha sido transformado. Y para poder ser transformado se necesita ser uno con Jesús. Y cuando se sea uno con Jesús y se haya aprendido el significado de la palabra siervo, servicio, entonces el Señor le hará comprender a aquel que es siervo los movimientos finales de la historia de este mundo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 al 16, dice algo muy interesante acerca de los siervos. Dice algo que aquellos que son siervos y que entienden las profecías, los eventos finales, hay algo que tienen muy especial. Primera de Juan 3, 15 al 16. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. ¿Qué expresión la de Jesús? ¿Qué expresión la de la palabra de Dios? Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amós 3:7 me dice que Dios revelará su secreto y que no va a hacer nada en esta tierra sin revelarlo a sus siervos los profetas. Siervos, personas que han entendido la palabra servicio y la han experimentado. Apocalipsis 1, la revelación que Dios dio, la revelación de Dios que dio a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Segunda vez la palabra siervos. Y aquí me dice que hay una característica especial en Primera de Juan 3, 15 al 16. Y voy a volver a leerla porque para mí es de suma importancia. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. El odio. Si odiamos, somos homicidas. Y estamos lejos de comprender Daniel y Apocalipsis. Si te guardamos rencor, somos homicidas. Y estamos lejos de comprender Daniel y Apocalipsis. Porque dice acá que el que odia a su hermano es homicida. Pero dice algo muy interesante. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Y ahora acá me dice algo interesante, que esta es otra señal, otra evidencia de los siervos. Acá está la evidencia de los siervos, la mayor evidencia. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y ese Él es Jesús. Y ahora dice que los siervos, los profetas,
hacen lo mismo que hizo Jesús. Los que entienden las profecías, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué interesante esto, porque esto me hace comprender un poco mejor las profecías y me dice que antes de yo querer comprender cualquier otra cosa en la Escritura acerca de las profecías, tengo que pedirle al Señor si hay rencor en mi vida, si hay odio, si estoy lastimando a un hermano, si estoy hiriendo a un hermano, si hay un hermano que se está destruyendo por mi causa. La Escritura me dice que yo debo poner mi vida por mi hermano. Y Juan concluye diciendo, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Quien entiende las profecías y los eventos finales, coloca su vida, no le da gusto a su yo, a su suficiencia, a su orgullo, sino que se despoja de todo eso, porque lo único importante es redimir al otro, vivir para salvar y redimir al que está a su lado. Los que están en la casa, la familia, el hermano de la iglesia. Pero si nosotros estamos en odio y rencor, ¿de qué sirve entender las profecías? ¿De qué sirve entender los eventos finales? Teóricamente. Los siervos, la Escritura dice, ponen su vida por sus hermanos. Eso es lo que hacen los siervos, ponen su vida por los hermanos. Esto me lleva muy interesante a mirar algo. Primera de Corintios 13, versículo 2, dice, si entendiere las profecías, voy a leerlo. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 2. Los que tengan Biblias en sus casas, vamos a buscarlos. Porque aquí Pablo me dice algo muy interesante que está en relación, con muy íntima relación con Primera de Juan 3:15 al 16. Primera de Corintios, capítulo 13. Bien interesante esto. Versículo 2. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de manera que trasladare los montes, y no tengo amor, nada soy. Pablo me dice que, Primera de Juan, me dice que cuando yo odio, soy homicida. Que cuando yo odio, y que cuando yo no me entrego para redimir a mi hermano, dice que yo primero no soy siervo. Y Pablo dice en 1 Corintios 13 que aunque yo teóricamente entienda todas las profecías y comprenda todos los misterios, pero si no tengo amor, nada soy. Quien comprende verdaderamente las profecías está viviendo en una experiencia de entrega por su prójimo, de entrega a Dios y de entrega a su prójimo. Y en esa experiencia está cumpliendo la ley, guardando los 4 mandamientos que tienen que ver con honrar a Dios, con amar a Dios, y guardando los 6 mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Y por eso es que Proverbios dice que un pueblo sin profecía está desenfrenado, pero el que guarda la ley es bienaventurado. No podemos desligar las profecías del amor, de la entrega, del servicio. Solamente los siervos comprenderán las profecías. Tercera característica muy especial. Me pareció muy bonito cuando encontré este pasaje hace algunos años, Isaías 41:8. Esto es bien interesante para comprender los eventos finales
y lo que viene sobre la historia de este mundo y cómo va a terminar este mundo y cómo es que el Señor nos va a revelar a todos nosotros cada cosa que va a pasar basados en Daniel y en Apocalipsis. Aquí hay una tercera característica. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo te escogí. Y escuchen esta expresión. Yo quiero recibir esa expresión de Dios. Descendencia de Abraham, mi amigo. Qué interesante expresión. La Escritura dice que Dios a Abraham le llamaba su amigo. Le llamaba su amigo a Abraham. Dios mismo dice, Abraham mi amigo. ¿Qué expresión? ¿Qué expresión la del Señor? Abraham mi amigo. Abraham, amigo del Señor. Y como Abraham era amigo del Señor, el Señor hizo algo especial con Abraham cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. El Señor sabía que Abraham tenía en Sodoma y en Gomorra familia. Allí estaba Lot, que se había ido a vivir a la llanura. Y el Señor hizo algo con Abraham por amor a Abraham. Está en Génesis capítulo 18, versículo 16 al 17. Y está hablando en el contexto de lo que van a hacer los ángeles en Sodoma y Gomorra, y es la destrucción. Y recuerden que Abraham era amigo de Dios según Isaías 41:8. Y dice Génesis 18, 16 al 17. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y ahora escuchen esto. Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Miren lo hermoso de todo esto, que el Señor dice, ¿acaso voy a encubrirle yo a Abraham lo que voy a hacer? No lo hizo el Señor. ¿Saben por qué? Abraham era su amigo. Abraham era amigo del Señor. Y como era amigo del Señor, la Escritura me dice en Amós 3:7 que nada hará Jehová sin revelarlo a sus siervos los profetas. Y Abraham era íntimo amigo de Dios. Tenía una amistad tremenda, una relación íntima. Abraham pasaba horas y horas hablando con el Señor, meditando en el Señor, dedicaba tiempo a orar, dedicaba tiempo a estudiar. Una experiencia a meditar en el Señor. Abraham se deleitaba en el Señor. Y por eso el Señor a Abraham lo veía como un amigo, el amigo de Dios. Y Dios mismo da testimonio de que Él es amigo de Abraham. Yo quiero ser amigo de Dios. Y quisiera que cada uno de ustedes que están mirando este tema sencillo, desde hoy en adelante también quisieran ser amigos de Dios. Porque el Señor dice que si somos amigos de Él, Él nos va a revelar cada cosa que va a hacer. A Abraham se la reveló. Antes de ir a destruir Sodoma y Gomorra, le dijo lo que iba a pasar. Por amor a Abraham, Lot fue advertido y sacado de Sodoma y Gomorra. Y si nosotros somos amigos del Señor, el Señor va a hacer un trabajo con cada uno de nuestros familiares que rindan su corazón a Él para sacarlos de las ciudades antes de la destrucción. Pero tenemos más que entender la teoría de las profecías, más que entender símbolos, más que entender cualquier cosa de las profecías, fechas, amigos con Dios. Que podamos comprender lo que es la verdadera religión. Religar. El origen de la religión, religar, unir. Pero no unir al hombre con templos,
no unir al hombre con pastores, no unir al hombre con curas, unir al hombre con Dios. Eso es lo que hace la verdadera religión. Une al ser humano en una relación íntima y estrecha con su Dios. Amigos de Dios, estrechados. Una amistad tan íntima que no la rompe ni la quebranta nada. Y cuando pasa eso, el Señor dijo, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que debe hacer. Jamás el Señor le encubre nada a sus amigos. Hay otro ejemplo muy bonito de amigos que me parece bastante interesante y está en Juan capítulo 15, versículo 14 al 15. Y me parece interesante porque esta expresión que hay acá la utilizó Jesús, pero antes de utilizarla en Juan 15, 14 al 15, la utilizó en Génesis 18, 16 al 17 con Abraham. Y luego aquí la repite el Señor, para que no olvidemos quién es Él y que entendamos que podemos ser sus amigos. Y escuchen lo que digo Jesús en relación a la revelación de los eventos finales, de las profecías y de lo que va a acontecer en este mundo. Juan 15, 14 al 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué interesante lo que dice Jesús. Vosotros sois mis amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Interesante ser amigo de Jesús, una íntima relación con Jesús, ligados a Él, como Abraham. Y esto que hizo Jesús, y que dijo Jesús, que ya no los llamaría siervos sino amigos, se lo dijo a los discípulos. Y en base a eso, es que ahora como son sus amigos, ya no los mira como siervos, sino que los mira más allá de siervos, porque ya son siervos, y al ser siervos se hacen amigos de Jesús, porque Jesús también es siervo, y nació y vivió para ser siervo. Ahora les dice, ya no son siervos solamente, ahora también son mis amigos. Son mis amigos. Y como son mis amigos, les voy a revelar lo que va a acontecer en los postreros días. Mateo capítulo 24, versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ahora noten la expresión que los discípulos se le acercaron aparte. Solamente estaban ellos, los amigos de Jesús. Y como eran los amigos de Jesús, Jesús les mostró los eventos finales y les dijo lo que iba a pasar. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Una pregunta bien concreta de los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y aparte se le acercaron a él, y Jesús a sus amigos les reveló los eventos finales en Mateo 24. ¿Por qué eran sus amigos? Habían estado con él por 3 años y medio, vivían para él, lo habían dejado todo por Jesús, nada había sido importante para ellos, ni sus redes, ni sus barcos, ni su comodidad, ni sus lujos, ya no había cuentas bancarias, ya no, el amor no estaba en sus casas, no estaba en sus terrenos. Mateo, Leví, dejó el banco donde cobraba impuestos y siguió a Jesús. Qué interesante esto. Y quiero decirles que Mateo trabajaba con Roma, tenía un buen puesto. No era cualquier puesto el que tenía Mateo. Lo dejó todo por Jesús y lo siguió. Y Jesús lo único que le prometió a Mateo fue vida eterna.
porque les dijo que él en esta tierra no tenía ni dónde recostar su cabeza. Hermanos y amigos, Jesús nos ofrece lo mismo si somos sus amigos. Nos revela los eventos finales como se los reveló a los discípulos, pero aparte de eso, si lo seguimos, está la promesa: cree tú y serás salvo, tú y tu casa. Es una promesa para cada uno de ustedes conmigo. Y Jesús está esperando que estrechemos lazos de amistad fuertes, que nada los pueda romper, porque Él quiere revelarnos cada cosa que va a acontecer en el tiempo en que estamos viviendo, para que nos preparemos con nuestras familias, pero también para que ayudemos a preparar a otros. Ese es el propósito del Señor. ¿Qué ha abandonado usted por Jesús, hermano? Amigo que me escucha, ¿qué ha abandonado por Jesús? ¿Es más importante su cuenta en el banco, su casa, su carro, que la obra del Señor? Estamos viviendo en las últimas escenas del tiempo. Todavía está colocando su confianza en las cosas de este mundo. Va a llegar un momento en que el dinero no va a servir. Todo lo que usted haga hoy por el Señor, al igual que los discípulos, todo lo que usted deje hoy por amor a Él y se dedique a Él y a su obra, apoyando su obra, con su esfuerzo, con sus recursos, con su vida entera. Si es esa nuestra experiencia, vamos a entender todos los eventos, todas las profecías, así como Jesús se las explicó a los discípulos en Mateo 24, paso por paso, de manera cronológica. Lo mismo va a ser con nosotros. Pero si nosotros lo único que comprendemos es la teoría de las profecías, pero tenemos nuestro corazón centrado en el dinero, en nuestra posición social, en nuestro trabajo está nuestra confianza, en un carro, en una cuenta de ahorros, vamos a pasar de comprender profecías, pero no vamos a ser amigos de Jesús. Jesús dijo: quien quiera ser mi discípulo debe aborrecerse a sí mismo. Pidámosle al cielo que nos ayude a comprender esto. Propósito del profeta. Y esto es bien interesante. Esto es bien interesante porque un profeta en el Antiguo Testamento no era solamente el que recibía una revelación a través de un sueño o una visión. Un profeta también era el que comunicaba una revelación aunque no la hubiese recibido. Vamos a explicar esto con la Escritura. Así que el profeta es aquel que anuncia lo que ha de venir antes de que se cumpla, aunque él mismo no haya recibido esa revelación, sino que lo que ha recibido es el entendimiento de la revelación que otro ha recibido. Ejemplo, nosotros entendemos la revelación de manera parcial, tal vez no lo comprendemos todo, pero entendemos algunas cosas de las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Ahora, muy posiblemente Daniel recibió las visiones, recibió los sueños, pero no los comprendió. Pero a nosotros se nos ha dado comprenderlos para que lo podamos pregonar al mundo. Daniel capítulo 12, versículo 7, me habla de esto. Aquí encontramos a un profeta que es receptor del mensaje, recibe el mensaje, a él se le da la visión, pero vean lo que pasa. Daniel capítulo 12, versículos 7 al 9. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Ahora, a Daniel se le mostró una profecía de tiempo que tiene que ver con un periodo de 1260 años, y se le mostró
esa profecía. Sin embargo, vamos a ver lo que ocurre. Daniel dice: yo oí, pero no entendí. Así que Daniel escuchó todo, vio todo, pero no comprendió. Dije entonces, le pregunta Daniel al ángel que le dio la revelación, dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que Daniel fue un profeta que recibió revelación, la escribió, pero no la comprendió. ¿Por qué? Porque era para el tiempo del fin, y por eso se le dijo: estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Ahora, en Apocalipsis capítulo 10, hablando de este pueblo y de esta generación en la que estamos viviendo en el tiempo del fin, en Apocalipsis 10, ahora se habla de un movimiento, de un pueblo que Dios lo ve como un profeta, aunque no recibió la revelación de Daniel, pero ahora lee esa revelación, la comprende y la proclama al mundo, y en eso es que debemos estar ustedes y yo, proclamando la revelación de Daniel y del Apocalipsis al mundo. Apocalipsis 10:11 me habla de un movimiento, de un pueblo profético que iba a proclamar las verdades de los eventos finales. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. De manera que aquí el profeta no se ve como un individuo, porque un individuo no puede profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes al mismo tiempo. Así que está hablando de un pueblo al que Dios iba a levantar y le iba a entregar el conocimiento de las profecías y lo iba a constituir un profeta que no recibió la revelación de manera personal, pero que entiende la revelación y ahora la proclama al mundo. Apocalipsis 10:6. Y ahí estamos ustedes y yo. Y debemos estar proclamando esta verdad, pero para proclamar esta verdad, recuerden lo que necesitamos: ser siervos, vivir en humillación, en entrega al Señor y estar dispuestos a abandonarlo todo por el Señor, como lo hicieron los discípulos. Esto es bien interesante. En segunda de Pedro, se nos dice que cuando nosotros comprendemos lo que es ser un siervo, como lo entendieron los apóstoles, entonces las profecías cobran valor. Segunda de Pedro, capítulo 1, y voy a leer del versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que cuando nosotros nos rendimos al Señor, estamos humillados delante del Señor, libres de egoísmo, libres de odio, libres de suficiencia propia, y estamos en esa lucha por vencer nuestros defectos de carácter, se nos revelan las profecías, como lo hizo Jesús en Mateo 24 con sus discípulos. Pero hay algo interesante: se nos revelan las profecías, y las profecías lo que hacen, lo que hizo Jesús en Mateo 24, es alumbrar el camino como una antorcha para que veamos los eventos finales y comprendamos hacia dónde va este mundo. Y yo quiero decirles que después de esta pandemia mundial, el mundo no va a ser igual, porque todo esto lo único que va a traer es una crisis económica. Aparte de la crisis económica, esto va a llamar a los gobernantes del mundo, a los líderes de las religiones a nivel mundial,
a unirse. Y eso es lo que dice la palabra de Dios justamente que va a ocurrir justo antes de que venga Jesús. Ya el mundo de por sí, a nivel político, las naciones están unidas en Naciones Unidas. Hay un ente que gobierna las naciones a nivel político. Y también hay un ente que gobierna la religión, el Concilio Mundial de Iglesias. Pero esto que está pasando va a acabar de unificar y traer el nuevo orden mundial. Y finalmente una ley dominical. Así que el propósito del profeta es levantarse. Y como dice Apocalipsis 10:11, él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta obra de la predicación? ¿Cómo estamos mirando los eventos finales? ¿Solamente como fechas para asustarnos? ¿O nos estamos rindiendo al Señor humillados para que Él haga la obra de transformación en nuestra vida? Pidámosle al cielo que Él haga una obra total de transformación en cada uno de nosotros. Y quiero terminar leyendo Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho oían todos sus hermanos. Dice que de los hijos de Jacob había uno especial que se llamaba Isaacar, y esa tribu dice que eran entendidos en los tiempos, 200 principales entendidos en los tiempos, pero hay algo más. Dice que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían tus hermanos. Así que los hijos de Isaacar eran un pueblo profético, entendidos en los tiempos. Y esa misma expresión que utiliza Primera de Crónicas 12:32, entendidos en los tiempos, es la misma expresión que utiliza Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:1-6. Pero acerca de los tiempos, versículo 1, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Quiero decirles algo, hermanos. A nosotros tampoco habría necesidad de que se nos escriba acerca de los tiempos, porque nosotros deberíamos comprender de manera cabal la obra que cada uno de nosotros como individuo y como familias debería estar haciendo en la preparación para el tiempo del fin. Rendidos al Señor en humillación, siervos de Dios, siervos del prójimo, como Jesús, entendiendo que nacimos en el Señor, en esta nueva experiencia, con un solo propósito: siervos constituidos, amigos por Dios. Él mismo da testimonio que quien es siervo llega a ser su amigo, uno con Él, y siendo amigos con Él, Él nos revelará todo lo que tenga que ver con los eventos finales y con la destrucción que viene. Así como Abraham, el Señor dijo: no le encubriré lo que debe hacer en Sodoma y en Gomorra. El Señor nos revelará a cada uno de nosotros cada cosa que va a hacer, pero solo cuando estemos libres de egoísmo, de odio, de rencor, de orgullo, de suficiencia. Es hora de que clamemos al Señor para que esta palabra sea algo más que símbolos, que la profecía sea algo más que fechas, y que podamos comprender que es muerte al yo. Y si estamos dispuestos a morir al yo, a rendirnos a Jesús, para que a través de su Santo Espíritu Él pueda santificarnos y pueda cambiar nuestros defectos de carácter, hermanos, las profecías del Señor nos las va a revelar así de fácil.
va a hacer cualquier cosa, lo que tenga que hacer, pero nos va a hablar y nos va a decir cada cosa que va a pasar para que nos apercibamos. Que el Señor los bendiga. Espero que cada uno de nosotros tomemos decisiones en esta hora del tiempo en que estamos viviendo y que podamos comprender el propósito de las profecías. Dios los bendiga. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios.